la bienvenida. Primera vez que viene al programa, bienvenida María Markowski. Muchas gracias, muchas ¿Cómo gracias. está? ¿Qué propaganda me hicieron? La licenciada me hizo una propaganda. Y bueno, me senté acá preocupada, pero bueno, vamos a te ver digo, qué pasa. yo si soy paciente ya me dieron ganas de ir a verte. Muchas gracias. A ver, bueno, yo vengo porque me mandó Narela. Bien. Te pregunto, ¿qué tiene que ver un psicólogo con que yo quiera bajar de peso? Tiene que ver mucho, ¿sí? ¿En qué sentido, digamos? ¿Sí? A ver, durante mucho tiempo pensamos esto de que bajar de peso tiene solo que ver con una cuestión fisiológica, digamos, Exacto. ¿no? Esto de comer tiene que ver con una cuestión de supervivencia, más fisiológico que otra cosa. Pero en realidad sabemos, en este tiempo, en la actualidad, la importancia de pensar qué factor o qué juego, digamos, cómo juegan esto de las emociones al momento de elegir qué voy a comer. ¿Sí? Entonces, la verdad es que es muy importante que se esté dando mucho lugar a esto de pensar en nuestra salud mental, más allá de nuestra salud solamente médica, digamos. ¿Sí? Te voy a preguntar algunas cosas que por ahí a vos te van a sonar comunes, pero ¿bajar de peso te cambia el humor? Sí, mucho. ¿Para bien o para mal? A ver, ¿en qué sentido cambia, podríamos decir que cambia el humor, digamos? Cambiar los hábitos que tenemos, de cómo nos alimentamos, de cómo comemos, ¿sí? Como comúnmente le podemos decir de cómo comemos. A veces tener elecciones diferentes, ¿sí? Si yo como comida, vamos a llamarle la comida chatarra que siempre escuchamos, digamos, ¿sí? Y ponele, de repente, yo soy adicto al pan, las galletitas y la gaseosa, y de golpe las tengo que dejar. La verdad que genera esto de, por lo menos, conectarme con algo que yo no vengo haciendo, ¿sí? Y a veces tener que elegir algo diferente. No nos olvidemos que ese tipo de comida genera mucho placer, digamos, ¿sí? Exacto. Entonces, está muy ligado a esto del placer y por eso la importancia de incluir esto de la psicología al momento de pensar en un cambio de saber plan manejar, ¿no? Esa situación. Exactamente. Uno tiende a dejar un vicio y agarrar otro. A veces, cuando no hay de por medio esto de pensar en una psicoterapia que nos ayude a ir de a poquito, regularmente, pensando en comer diferente, porque tiene que ver con nuestra salud. Y vuelvo a hacer hincapié en esto de que no es solamente mi salud desde el punto de vista médico-clínico, digamos, ¿sí? Que es sumamente importante, pero también tiene que ver con nuestra salud mental. ¿Sí? La ansiedad, ¿cómo se maneja? Que yo creo que es uno de los principales factores con los que se chocan tanto la nutricionista como la psicóloga. Bueno, un poco Narela hablaba esto de la importancia de, a veces nos cuesta mucho la adherencia al tratamiento, ¿sí? Le han hecho como bastante mala fama esto de la ansiedad, ¿sí? La ansiedad es algo normal, tenemos que tener una ansiedad adaptativa, porque cuando nos enfrentamos a situaciones nuevas, tenemos que sentir esa cosita que nos pasa acá cuando hacemos una actividad novedosa, digamos, ¿sí? Yo tuve que venir hoy acá por primera vez y sentí ansiedad, ¿sí? Si no sintiéramos ansiedad no nos podríamos preparar para situaciones nuevas. Ahora, la otra ansiedad, esa ansiedad que nosotros llamamos disfuncional o desadaptativa, es la que trabajamos en la terapia, porque es la que aparece a veces cuando yo tengo que cambiar mi plan alimentario, digamos, ¿sí? Y comer saludablemente, como dice la licenciada Colucci. Bien. ¿Sí? Hay dos cuestiones acá. Uno, acostumbrarse a los nuevos hábitos alimentarios y el otro, acostumbrarse a los cambios físicos. Sí, sí, totalmente. Porque tenés un trabajo, por ejemplo, de te dice, ¡ey, estás muy flaco! ¿Estás enfermo? Exactamente. Qué bueno esto que decís vos, que planteás. Es que me está pasando, por eso te lo digo. Bien. Me está pasando. ¿Querés un turnito? Sí, por eso. Quiero un turno con la psicóloga urgente. Bien. Bueno, a mí me pasó, y creo que a mucha gente, que vas a una nutricionista, empezás a bajar de peso, lo sentís bien, pero no me han recomendado ir a un psicólogo, por eso me llamó la atención. Bueno, ahí me parece que está esto que planteaba la licenciada Colucci muy bien antes, esto del trabajo interdisciplinario, ¿sí? Nosotros, como ella comentaba, donde trabajamos, tratamos de pensar a la persona, al paciente desde ese lugar, digamos, de la importancia de pensarlo integralmente, ¿sí? La salud, vuelvo a esto, no es una salud solo médica, fisiológica, sino más bien integral. Entonces, y entendamos siempre que tiene que ver con una salud dinámica, ¿sí? Algo que va, un proceso que es dinámico. A veces nos sentimos mejor, a veces no nos sentimos tan bien, pero eso no quiere decir que, en este caso, ¿sí? Del tema del tratamiento, digamos, del descenso de peso, a veces tenemos buenos días y a veces no tanto, pero para eso está esto de ir trabajando la motivación, esto de ir trabajando el interés del paciente por ir sintiéndose mejor, digamos, ¿sí? Pensaba en esto que recién planteabas de cómo se siente el cambio en el cuerpo. En general, esto del descenso de peso, si bien tiene que ver con cómo va cambiando nuestra imagen corporal,
también nos ayuda mucho en la autoestima, ¿sí? Sí. Cuando nos vamos sintiendo mejor, cuando nos va entrando esa ropa que no nos entraba antes. Exacto. Y el otro lo nota positivamente, nos ayuda mucho a nuestra autoestima. Es cierto. Ahí coincidimos. Él cree que zafó, ¿viste? Pero Ajá, no pero zafó está nada. ahí, está ahí. Contame el caso de Diego. Bien, Diego es una persona que queremos mucho, apreciamos mucho, Ajá. pertenece a nuestra institución también y se acercó en algún momento, primero, como comentaba la licenciada, a un médico de familia, fue atendido muy bien por él y a partir de ahí se empezó a pensar en Diego, qué es lo que él proponía, qué cambios proponía para esto que le venía pasando con su cuerpo, digamos, ¿sí? Bien. Y bueno, ahí empezó todo el camino que él seguro te va a contar muy bien. Bien, agradezco que esté Diego Talavera también aquí, porque no es fácil sentarse a contar la experiencia, pero está bueno que lo cuente porque le puede pasar a cualquiera. Diego Talavera, bienvenido. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No se me ponga nervioso, ¿eh? Acá te emocionó un poquito lo que dijo ella también, ¿no? Está bueno. Diego, contame un poquito, vos tenías un problema de obesidad. Sí, por Ajá. supuesto. Igualmente yo no lo sabía porque uno hace como una negación con respecto. Uno niega, ¿no? Uno Totalmente. niega que le esté pasando eso. Exacto. Y fue un momento en mi vida donde yo tomé una decisión por algo casi particular que me había pasado. Me acerqué a Marcos Ojeda, el doctor, Ajá. tuve la primera consulta y él fue bien claro en esa consulta. Me dijo, Perdón, ¿cómo fue animarse a esa primera consulta que a veces es lo que más cuesta? Porque una vez que estás adentro ya no salís más. sí, no poder atarme los cordones de la zapatilla. Ajá. Mínimo. No me pude agachar para poder hacerlo. El subir una escalera y agitarse, esas son cosas que Sí, te ocurren, ¿no? particularmente, Las más básicas. exacto, fue Me eso acuerdo. lo que como que hizo un clic. ¿Y cuánto estabas pesando en ese momento? La báscula solo marcaba hasta 160 y cuando me subo a la báscula no me pudieron tomar el peso. O sea, tenías más de 160 Tenía kilos. más de 160 kilos. ¿Eso hace cuánto fue, Diego? Y va a ser un año, Un año. va a ser un año. O sea que hay que tener constancia, ¿no? Y a partir de ahí, una vez que te barajó el médico de ahí de medicina familiar, te derivó a todos lados. Mira, fue bien clara las palabras de Marco. El problema que vos tengas se soluciona adelgazando. Exacto. Así que ya te armo un turno con la licenciada Colusi y a partir de ahí arranqué el camino. Bien. Así que ¿Fue difícil el comienzo? bastante. Sobre todo por el hecho de llevar también una familia adelante, comer en forma diferente y ir haciéndole entender a la familia de que ese era el camino, sobre todo porque me ayudaban a mí. Ajá. Entonces fue complicado, la verdad que fue complicado, pero es un plan ¿Es alimentario. difícil manejar ese plan alimentario cuando el resto de la familia quiere comer otra cosa? En mi caso particular no fue tan difícil. ¿O la pusiste a dieta a todos? Básicamente, pero yo cocino, Ajá. yo me encargo de la cocina. Ah, listo, todos. Sí. Que muchos creen que es comer verdura nada más. No, No, se para come nada. re bien. Totalmente. Es saber comer nada más. Sí, exacto. Ajá. Es la manera en que combinás los alimentos y las porciones. Ajá. En eso la licenciada siempre me hizo mucho hincapié. Y manteniendo, por supuesto, el plan de comidas, entre comidas, para poder llegar a las 4 importantes, que son el desayuno, el Exacto. almuerzo, merienda y cena. No llegar con hambre, no llegar con ansiedad, no llegar Ajá. desesperado. ¿Cómo manejabas el permitido? Que también a veces uno dice, no, el día del permitido me voy a vengar. Pero pasa que parece como que se te va cerrando el estómago. El permitido en ese sentido, no, para mí no difería mucho del día normal, Del porque día, ajá. como el asado es mi permitido, Ah, bien. entraba prácticamente dentro del plan alimentario. Entonces, sí, comía un poquitito de más, pero Pero muy poquito. Sí, Y exacto. después viste como que se va equilibrando, es cuestión de Exacto. tiempo. ¿Cómo manejaste la ansiedad? Bueno, en eso le tengo que dar mucho las gracias a María psicóloga. Marcos, que es la licenciada, porque fue muy difícil, la verdad que fue muy difícil poder manejar eso. Además que uno, cuando va bajando de peso, hay muchas cosas que a uno le pasan por dentro. Sí. Y siempre estuvieron las dos acompañándome todo el tiempo Ajá. para que yo no trastabille y caiga. Y las veces que me pasó, poder volver a levantarme y seguir en este camino. ¿Te pasó en algún momento de querer abandonar? Lo pensé Sí. un par de veces, Ajá. lo pensé. Pero pasan pequeños detalles que si uno es capaz de darse cuenta son muy buenos, como por ejemplo poder correr con mis hijos, Qué lindo, ¿no? saltar en el jardín con uno de ellos,
O ayer, por ejemplo, subir 3 pisos de una clínica por la escalera, corriendo, porque tenía un apuro importante. Son cosas que si uno le presta atención, valora muchísimo lo que está haciendo. Sí, que se da cuenta cuando lo vive, ¿no? Sí, totalmente. ¿Cómo manejaste el tema del cambio de humor, ese que estábamos hablando tanto con la nutricionista como con la psicóloga? Cuando uno pierde peso cambia el humor, a veces para bien y a veces para mal. ¿Cómo manejaste eso? Mirá, a mí en ese sentido me trata bastante mal. El cambio de humor se nota esos mucho. picos de un lado al otro. Exacto, sí. Pero los estoy experimentando en esta última etapa, por suerte. Bien. Entonces estoy aprendiendo a manejarlo. Trato de controlarme mucho en ese sentido. Hay cosas que yo me doy cuenta que me hacen explotar que antes no pasaba. Exacto. Entonces uno lo piensa dos Cualquier veces. pavada es una tragedia. Sí, Eso uno sí. lo piensa 2 veces antes de dar una respuesta y yo tengo un carácter que soy explosivo, soy sanguíneo. Entonces me cuesta mucho esa parte. Pero la es una de las licenciada... partes difíciles de manejar. La licenciada Por eso es está importante que la nutricionista también tenés que acompañarlo con el psicólogo, que lo entendí Exacto. hoy, lo entendí con ella, gracias a la explicación. Yo estoy aprovechando y estoy haciendo terapia acá también con todos ellos. La ropa. Tuviste que irla cambiando constantemente. Y la achicándola, ropa corriendo el fue- agujerito del cinto. La ropa, bueno, la historia del cinto, esa es algo increíble, porque un cinto que no lo usaba hace un año, Lo volviste a usar. a esta altura le hice 2 agujeros más para poder seguir usándolo. Exacto. Es una cosa increíble. Yo tenía pantalones de jean que tenían casi 6 años guardados con la etiqueta, que nunca los pude usar, y hoy los estoy usando. La verdad que sumamente contento. No, nos suele pasar a los gorditos que nos vamos a comprar ropa y nos compramos más chica, no sé por qué. Después terminan en el placar con la etiqueta como dice él. Es muy común, eso es muy común. ¿Qué recomendación le podrías dar en base a la experiencia que vos has tenido aquí con la gente de la Facultad de Medicina para toda aquella gente que no se anima y que es lamentable las estadísticas que tenemos de obesidad y todas las enfermedades que derivan en ello? ¿Qué le diría a esa gente que todavía no se anima? ¿Vos te animaste? ¿Qué le podemos decir? Que estar en este camino es muy bueno, sinceramente. Una de las cosas positivas que le van pasando y que va encontrando, sobre todo en lo personal, son muy buenas realmente. Vale la pena el esfuerzo y el sacrificio. Es un camino largo, pero hay que acercarse. Es tomar la decisión nada más. O en mi caso particular, a partir de algo que me pasó muy puntual y que dije, no, che, esto no puede ser así, tengo que cambiarlo. Entonces me acerqué, gracias a Dios, a todo el equipo que se han portado hasta el día de hoy de 10 y así va a seguir siendo, porque soy una buena persona, básicamente. Entonces, A seguir controlando el humor, nada por más, supuesto, ese es el objetivo ahora. Felicitaciones por esa iniciativa, Diego, y Muchas por tu gracias. visita. Gracias, muchas gracias. Es un testimonio que vale. Muchísimas gracias. Y mucho.